Capítulo 2. Alabar en las dificultades. La vida del hombre es una alabanza al Creador. Nosotros, contemplando la creación, podemos aprender a alabar, pues todo lo creado tiene un impulso interior que lleva a alabar a Dios. Muchos católicos aún no han descubierto el poder de la alabanza. Piensa que esta forma de oración es únicamente para los evangélicos o para los carismáticos. Otros piensan que han de alabar a Dios solo cuando las cosas van bien y en sus vidas los resultados son según sus planes. En la alabanza reconocemos que Jesús y no el sufrimiento es el centro de nuestra oración. Entonces, nos olvidamos de las dificultades y nos centramos en Él, entregándole todas las cosas que rodean nuestras vidas. Todo lo que respira, alabe a Dios. Algo pasa en lo más profundo de nuestro ser cuando nos olvidamos de nosotros y dirigimos nuestra atención a Dios, colocando nuestros corazones en culto y alabanza a nuestro Creador. Nos entregamos a lo correcto para entender las circunstancias difíciles y simplemente someterlas al Señor en confianza. Decimos, no entiendo todo lo que está pasando en mi vida, pero creo en tu amor y confío en tu bondad. Eso permite que la paz de Dios inunde a través de la alabanza tu corazón y Dios pueda actuar en tu vida. Alabar y cumplir la voluntad de Dios. Además de la alabanza, la paz interior del hombre también es fruto de la unidad de la voluntad humana con la voluntad divina. Cuando tú sabes que tu vida se halla en sintonía con la voluntad de Dios, entonces conservará la paz, aun en medio de grandes tormentos exteriores. Pablo y Silas nos los muestran con ejemplo de sus vidas. En Hechos 16, 22 al 26. Entonces la gente se levantó contra ellos, Pablo y Silas, y los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran con varas. Después de haberlos azotado mucho, los metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara con el mayor cuidado. Al recibir esta orden, el carcelero los metió en el lugar más profundo de la cárcel y los dejó con los pies sujetos en el cepo. Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios, y los otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Hagamos una lista rápida de las cosas que sufrieron Pablo y Silas solo en esta ocasión. Tienen la gente en contra, los agarran con violencia, les sacan la ropa, los azotan despiadadamente, los encierran en una de las celdas más profundas, les sujetan los pies con cepos. ¿Qué te parece? Casi nada, ¿no? ¿A causa de qué le sucedió todo eso? Le sucedió por haber liberado a una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación. A sus patrones no les convenía que la joven fuera liberada y sanada, pues sacaban provecho de su infortunio. Pablo y Silas hubieran tenido todo el derecho de llenarse de resentimiento y de odio hacia quienes le hicieron tanto mal como consecuencia del bien que ellos propinaron a la joven. Pero sabían que, dando lugar a pensamientos y sentimientos negativos, no ganaban nada. Ellos ya habían sido formados en el Espíritu de Dios y estaban decididos a cuidar lo más valioso que tenían en sus corazones, la paz de Dios.
Les podían arrebatar todos los bienes, pero lo único que no les era posible sacar, si ellos no lo permitían, era la paz del corazón. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. Por eso, cerca de la medianoche, oraban y cantaban las alabanzas de Dios. La alabanza brota de un corazón que se encuentra en paz, quizás al principio un poco ahogada por las lágrimas y el dolor, pero lentamente la voz se va haciendo más fuerte y en el corazón empieza a arder el fuego de la esperanza, y esta esperanza echa fuera al frío de la desilusión y del desánimo. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Yahvé, que ama la paz de su siervo. Salmos 35. Y el amor de Dios, que arde intensamente en los corazones de Pablo y Silas, supera cualquier dificultad. El amor se torna canto y alabanza. El canto y alabanza de quienes ponen su confianza en el Señor producirán temblores que harán que se muevan hasta los cimientos de las estructuras injustas y que caigan las cadenas. Es maravilloso lo que Dios puede hacer en tu vida, por tu vida y a través de ella, cuando tú permaneces en actitud de alabanza. Aunque sea en el silencio de los labios, pero alabando con el pensamiento y el corazón, en una reunión o en medio de una multitud. Al alabarlo, tú te estás centrando en su amor y en su bondad, permitiéndole así obrar en tu vida y en la vida de quienes están junto a ti. Con cuánta frecuencia veo en los grupos de oración de mi parroquia que con el correr de los meses, quienes al principio llegaron sin conocer la alabanza y careciendo de paz, van aprendiendo a alabar al Señor y hasta los rostros se vuelven diferentes porque la paz comienza a ganar más y más espacio en sus vidas. Situaciones que te superan. Seguramente en ciertos momentos de tu vida se te presenten circunstancias dolorosas, aunque algunas de estas dificultades las puedas identificar como consecuencia de decisiones erradas. Varias de ellas suelen estar fuera de tu control. Por ejemplo, la infidelidad de un cónyuge, el asesinato de una persona a quien amas, el divorcio de tus padres, la traición de las personas en quien tú confiabas. La lista podría ocupar unas cuantas hojas. Sin embargo, al comenzar a experimentar el dolor, no deberías permitir que éste te robe la paz. No puedes negar y reprimir el sufrimiento que te provocan esos hechos, pero debes preguntarle a Dios: ¿cómo puedo, Señor, hacer frente a todo esto? ¿Qué hago con todo el dolor y enojo que siento? Una de las primeras cosas que debes tener en cuenta es que por muy oscuro que parezca el momento, hay un propósito de Dios para tu vida. Dios quiere sacar una bendición de ese dolor que ahora no comprendes. En más de una oportunidad, viajando en avión hacia algún sitio en donde predicar, me tocó despegar del aeropuerto en medio de una tormenta. Sin embargo, el avión atravesó las densas nubes que cubrían la ciudad y encontramos un sol radiante y un hermoso cielo azul. Algo parecido puede sucederte a ti cuando las nubes de los contratiempos parecen ocultar el rostro de Dios. Ten la seguridad de que detrás de esas nubes brilla el sol y después de la noche llega el día. Recuerda las palabras del mismo Pablo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito.
Estas palabras no han sido dichas por alguien que jamás sufrió, sino por un hombre que, como hemos visto, ha conocido toda clase de sufrimiento y aún así conservó la paz interior. La tentación del desaliento. San Pablo hubiera podido encontrar muchos motivos para perder la paz y caer en la postración y el desaliento. Sin embargo, incluso estando en la cárcel, canta y alaba. A menudo en la vida del cristiano las cosas no se dan como él esperaba. Entonces el desgano va inundando su corazón. Es normal que todos nos tropecemos con contrariedades, como les ocurrió a Pablo y Silas, pero lo peor es cuando no se logra salir del desaliento. Si nos abandonamos a él y no luchamos, nunca tendremos la paz. Solo Dios sabe las veces que cada uno de nosotros nos lamentamos. Estoy cansado, aburrido, agotado. Creo que no voy a continuar más haciendo tal o cual tarea. Solo Dios sabe cuántos servidores en la iglesia, hombres y mujeres capaces, bendecidos por Dios con diversidad de carisma, cuando experimentaron las dificultades o tuvieron problemas con algún hermano de comunidad, se dejaron vencer por el desaliento, no quisieron continuar con su servicio y dejaron la tarea que Dios les había asignado. Luego comenzaron a sentir que el malestar interior y la falta de paz, en lugar de disminuir, aumentaba. Leyendo las Sagradas Escrituras, nos encontramos con varios personajes que en algún momento fueron tentados por el desaliento. Moisés, siendo un hombre tan ungido por Dios, también experimenta el desaliento ante las críticas de los israelitas. No puedo cargar yo solo con todo este pueblo, es demasiado pesado para mí. Si me tratas así, prefiero que me mates, si es que realmente me quieres, antes que seguir viviendo en estos apuros. Por ejemplo, Job. Ante el peligro, la crueldad del sufrimiento y la enfermedad, maldice su suerte y grita: ¿por qué no morí al salir del seno y no expiré cuando salía del vientre? Hay un cuento que ayuda a comprender cómo el desaliento es una herramienta usada frecuentemente por Satanás. Autor desconocido. Cierta vez se corrió la voz de que el diablo se retiraba de los negocios y vendía sus herramientas al mejor postor. En la noche de la venta estaban todas las herramientas dispuestas de manera que llamaran la atención, y por cierto, eran un lote siniestro: odio, celos, envidia, malicia, engaño, además de todos los implementos del mal. Pero un tanto apartado del resto, había un instrumento de forma inofensiva, muy gastado, como si hubiese sido usado muchísimas veces, y cuyo precio, sin embargo, era el más alto de todos. Alguien le preguntó al diablo cuál era el nombre de la herramienta. Desaliento fue la respuesta. ¿Por qué su precio es tan alto?, le preguntaron. ¿Por qué ese instrumento?, respondió el diablo. Me es más útil que cualquier otro. Puedo entrar en la conciencia de un ser humano cuando todos los demás me fallan, y una vez adentro, por medio del desaliento, puedo hacer de esa persona lo que se me antoja. Está muy gastado porque lo uso casi con todo el mundo, y como muy pocas personas saben que me pertenece, puedo abusar de él. El precio del desaliento era tan pero tan alto que aún sigue siendo propiedad del diablo. Hasta ahí el cuento. Piensa tú en las veces en que les has permitido a Satanás entrar en tu vida usando la herramienta del desaliento.
Piensa en las veces en que, por descuidar la alabanza, has cambiado la paz interior por el desaliento. Pero piénsalo sin caer en otra tentación, la de autojustificarte. El desaliento es uno de los estados de ánimo contra el cual es indispensable fortalecerse a través de la oración, los sacramentos y la sabia guía de un acompañante espiritual. Nos desalentamos por las malas noticias que recibimos de los medios de comunicación o de quienes nos rodean, por los problemas económicos o laborales, por los conflictos familiares o comunitarios, por sentirnos engañados, traicionados, abandonados, y la lista podría llenar varias hojas de este libro. Pero debemos mantenernos alerta contra la tentación del desaliento que querrá entrar despacito, despacito en la mente y en el corazón para echar fuera la paz conquistada. Si hay un tropiezo o una caída, no hay que darse por vencido. El venerable Padre Pío, Bruno Lanteri, se decía cada día, y especialmente después de una caída o una contrariedad, ahora empiezo de nuevo. San Francisco de Asís sugería a sus frailes: comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. El poder de la alabanza anima al cristiano a vencer el desaliento y a tener una acción positiva ante la adversidad. El poder de la alabanza anima al cristiano a vencer el desaliento y a tener una acción positiva ante la adversidad. Cuenta un poeta que caminando en su jardín vio un nido de pájaros en el suelo. La tormenta había sacudido el árbol y tirado el nido. Mientras pensaba, triste en la destrucción del hogar del pajarito, levantó la vista y lo vio haciendo uno nuevo en las ramas. Cuando las tormentas de la vida tiren abajo el nido de tus proyectos, será normal que te desalientes por un tiempo. Permanecer en el desaliento es impropio de un verdadero creyente. Las decepciones son inevitables, pero el desánimo es una mala elección. Tú, ante los obstáculos en la vida, puedes reaccionar para recuperar la paz de tu alma y echar fuera el desaliento, pues este es como una neblina frente a tus ojos, lo cual te impedirá disfrutar de las cosas hermosas de la vida. Además, así como la paz se puede transmitir entre las personas, lo mismo sucede con el desaliento. Hay personas que tienen un carisma de irradiar paz y alegría. Son aquellos que tienen la capacidad de estar en paz consigo mismo, lo cual es el medio más seguro para comenzar a estarlo con los demás. Por el contrario, hay otras personas que contagian su desaliento y mal humor a quienes lo rodean. El desaliento ha hecho mucho más que cualquier otro agente para malograr los esfuerzos de la raza humana, estropear muchas vidas y truncar no pocas carreras. ¿Tú en qué categoría te encuentras? Vencedores en Cristo. Cuando el cristiano logra controlar y manejar las decepciones de la vida, sucede algo extraordinario. Se va llenando de una fortaleza espiritual y una paz que contagiará a los que se hallan desalentados. Así los irá animando sin palabras, solo a través del ejemplo de una luz interior, a empezar de nuevo, de un modo diferente. El mundo actual, saturado de desaliento, necesita que tú seas un creyente de alabanza diaria, para que con un corazón repleto de paz celestial lo ayudes a purificarse del pensamiento y del abatimiento. Frutos para tu vida. Ahora veamos qué sucedió después de que Pablo y Silas cantaron las alabanzas de Dios. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse,
pues pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí». Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y, temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Ellos contestaron: «Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia». Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy contentos por haber creído en Dios. El desaliento no hubiera hecho caer por tierra las cadenas de los cepos que aprisionaban los pies de Sila y Pablo. El desánimo no habría abierto las puertas de la cárcel donde se hallaban prisioneros. La desesperanza no hubiese logrado que el carcelero y toda su familia se convirtieran a Dios y se hiciesen bautizar. Todos los frutos surgieron de la paz de Dios que tenían en sus corazones, porque habían puesto su confianza en el Señor y sabían que no quedarían defraudados. Vemos entonces cuántas bendiciones y frutos provienen del hecho de que ni las adversidades ni los adversarios les hayan robado a Pablo y a Silas la paz interior. Al contrario, al alimentarla con oración y alabanza, empiezan a surgir frutos nuevos, hasta hace poco inconcebibles por los razonamientos humanos. Así, puedes vislumbrar que una situación adversa al final traerá un bien para tu vida. Por eso el mismo San Pablo dice: «Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si lo comparamos con la gloria que habremos de ver después». Muchas veces las circunstancias que nos rodean son las consecuencias de un sistema imperfecto o del error humano. A pesar de esto, Dios usará estas circunstancias para tu bien y para el bien de los otros, aunque en ese momento tal vez no sepas cómo. Ten la seguridad de que si perseveras en la oración y en la alabanza, el Señor te consolará, te fortalecerá y te hará ver con una nueva óptica la adversidad. Uno de los textos de San Pablo que más me gustan es el siguiente: «Alégrense siempre en el Señor». Repito, alégrense, que todos los conozcan a ustedes como personas moderadas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. El creyente que lee estos versículos no puede permanecer indiferente, sobre todo si, al leerlos, sabe que San Pablo estaba en prisión, con la perspectiva de una muerte casi segura. Sin embargo, casi me parece escuchar su fuerte voz que con tono imperativo trata de despertarnos gritando: «Alégrense, alégrense, alégrense». El secreto de esta alegría se halla en la convicción de que el Señor está cerca. Esta paz profunda tiene su origen en la seguridad de la presencia continua de Jesús. Pidiendo la amabilidad cristiana. Pidiendo la amabilidad cristiana. Además, el apóstol les aconseja a los cristianos que sean conocidos por todos como personas bondadosas. La palabra griega que aparece en la Vulgata es epieikes, que suele ser traducida de muchas formas: gentiles, moderados, simpáticos, comprensivos, desinteresados, con autodominio,
considerados, amables, corteses, magnánimos, con buenos modales, etc. Seguramente todo cristiano desea tener todas estas virtudes que surgen de la traducción de epieikes. Pero hemos de reconocer que más de una vez, ante ciertas situaciones que escapan de nuestro control, tenemos reacciones contrarias, y es allí cuando nos faltan los buenos modales, la gentileza, nos tornamos antipáticos y perdemos el dominio, y al mismo tiempo la paz interior. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. ¿Y esto por qué? Porque la paz y la alegría que vienen del Señor no han llegado aún a impregnar las raíces más profundas de nuestro corazón. Y por lo tanto, las heridas que hay en nosotros nos impiden brindar con alegría a los que nos rodean el reino de Dios. Alguien me dijo una vez, pero esa paz es solo de los santos. A lo cual yo respondí, esta paz le puede alcanzar también a usted. Esto no quiere decir que uno no sienta, en ocasiones, la tendencia de dejarse llevar por la tristeza, el desánimo, el miedo, el enojo, la angustia o cualquier otro sentimiento negativo. No obstante, con la convicción de que el Señor está cerca y de que está en ti, lo que sí puedes y debes hacer es acortar cada vez más la distancia entre la reacción del sentimiento negativo y la recuperación de la paz interior. ¿Cómo lo logramos? Abriéndonos a la gracia de Dios a través de la oración y clamando desde el corazón como nos enseña el apóstol Pablo. Preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Ejercicio de oración. Sigue en oración estos 3 pasos que presenta San Pablo en Filipenses capítulo 4. Presentar el problema a Dios tal como lo siento. Pedirle al Señor que lo resuelva según su sabiduría y no según nuestras recetas. Dándole gracias en la fe por las bendiciones que Dios sacará de esa dificultad. En resumen, presentar, pedirle y dar gracias.